¿Ya están por aquí, niños, de regreso? Sí, Sí, profe. Sí, Perfecto. profe. Bueno, espero que se hayan lavado la cara y hayan despertado más. Retomamos. Vamos a hablar entonces de estas necropsias. Entonces me decían que no han estado íntimamente relacionados con ese tipo de ejercicios. Eh, Sería importante que lo hicieran. Lástima que estemos en épocas de pandemia porque se acostumbra, bien sabido es que sobre todo alumnos de los primeros o de los últimos podrían tener una visita guiada a la CEMEFO. A ver si en el futuro se puede. ¿Cómo son las necropsias? ¿Alguien se las imagina? Sí, he visto reportar. Cuando se abre el cuerpo Sí, ¿para qué se abre el cuerpo? ¿Por qué hacen para esto? investigar la causa de que murió la persona. Investigar las causas de muerte, justamente. Y para eso es, justamente por eso estamos hablando de estos temas. Para oiga, eso es que profesor. existen los médicos forenses. Los médicos forenses conocen las técnicas, conocen las teorías, conocen la práctica en foros propiamente dichos, para podernos auxiliar justamente y determinar las posibles causas de muerte de una persona. Si ustedes fueran a la CEMEFO, ahora a ver un cadáver, pues bueno, muchos dicen que a lo mejor lo más impactante pudiera llegar a ser el olor a formol, pero no, no es tanto así. El olor a formol simple y sencillamente es un químico que a lo mejor podemos asociar. A lo mejor lo que pudiera llegar a ser más impactante son los gases de los muertos, estos famosos. Hay un proceso que se llama saponificación. Si un cadáver, por ejemplo, se encuentra durante bastante tiempo sumergido en algún tipo de líquido, lo que va a pasar es que los tejidos del cuerpo humano van a absorber ese líquido y el cuerpo humano va a entrar en un proceso de descomposición más rápido. Entonces, si ustedes hacen una necropsia en un cuerpo saponificado, seguramente va a haber muchas protuberancias que contengan ciertos gases y al momento de cortar estos tejidos, pues el olor, los gases que se van a desprender de ese cuerpo en descomposición, esos sí son un poquito, de hecho hasta nocivos, no son poquitos, son bastante nocivos para los seres humanos. Entonces, generalmente les cortan primero la cabeza, les cortan el cráneo con una sierra, sacan el cerebro, les sacan una serie de fotografías para determinar la causa de muerte. Es un acto formal, ustedes tendrán que leer el diagnóstico, la causa de muerte. Les ponen un agujet, bueno, les ponen un cordón en el dedo gordo del pie para identificar propiamente el cadáver. Les hacen un corte incisivo abajo del cuello para poder levantar la cara y poder observar los tejidos. Les hacen un corte en Y en el tórax para poder sacar el corazón, ver el tejido graso, sacan el corazón, sacan el páncreas, le toman fotografías. Nunca devuelven el cerebro a su lugar, generalmente le meten una franela y vámonos, los guardan y así son prácticamente una autopsia general. Lo pueden hacer dependiendo de la causa de muerte. Así, de esta manera pueden ustedes determinar si hubo un golpe, algún trauma, diferente a ver un niño quemado, por ejemplo, diferente a ver a una persona. Ustedes pueden saber si una persona, pues, fue asesinada en otro lugar, en otro momento, con otro modus operandi, y posteriormente la aventaron a la presa, ¿no? Eso ha pasado mucho. Si, por ejemplo, en las uñas pueden ustedes determinar un color morado, ustedes podrán determinar que la causa de muerte a lo mejor fue asfixia, falta de oxígeno. Si hay fracturas en el cuello, a lo mejor no es que hayan asfixiado a una persona, sino a lo mejor ni siquiera un ahorcamiento, a lo mejor fue la persona se pudo haber colgado, pudo haber sido un suicidio, pero si una persona tiene las uñas moradas y tiene algún otro tipo de rasgos con violencia, podemos definir a lo mejor que la muerte fue asfixia, no fue propiamente un ahogamiento como lo conocemos. Situaciones así son para las que nos sirven justamente la medicina forense y esto nos va a ayudar a determinar justamente la causa de muerte. Pero ese es el médico forense, el que trabaja en el campo propiamente dicho. Si ustedes se van a la CEMEFO y ustedes pueden ver a estos médicos trabajando, están hasta acostumbrados a este tipo de situaciones, pues bueno, eso es el forense. Si nosotros hacemos, por ejemplo, un taller de derecho procedimental forense, a lo mejor nos vamos a ir a un lugar abierto, vamos a
simular un juzgado, a lo mejor una persona la va a hacer de juez, otra persona la va a hacer de parte acusadora, de Ministerio Público, otra persona de la defensa, otra parte del asesor. Ustedes están llevando un conocimiento a la práctica en un foro. A eso se refiere la palabra forense, no necesariamente es penal, no necesariamente cuando escuchen la palabra forense significa que tengan que haber muertos o que tenga que ser estrictamente penal. No sé si esté claro lo que les estoy comentando. Yo en alguna ocasión puedo escuchar algo así de algo como un perito en mecánica automotriz, no sé si sea ese el término correcto. Sí, por supuesto que sí. Por ejemplo, en el caso del robo de vehículos, Ajá. las fiscalías, aquí en el búnker, por donde están los niños héroes, ahí está la fiscalía de vehículos, justamente. Entonces, para determinar si el vehículo fue robado o no, le llaman a estos personajes, y solamente ellos saben, es impresionante la manera en que lo manejan, destapan el cofre y los asientos y no sé qué situaciones, solo ellos saben dónde están, y con el número de serie pueden determinar específicamente si el vehículo perteneció a algún tipo de agencia, algún tipo de persona, si tiene reporte, si no tiene reporte, si a lo mejor hubo algún tipo de falla mecánica que propició, que sugiera a lo mejor algún tipo de homicidio, también lo podemos determinar de esa manera. Peritos en grafoscopía, en documentoscopía, ustedes pueden determinar si el rasgo gráfico o si la firma de una persona es idéntica a la que aparece en un documento. Como en un pagaré, yo no firmé el documento, ¿no? Entonces vamos a llamar a un grafóscopo para que determine si la firma que aparece en el documento es la tuya. Y ahí va a salir la verdad, ¿ok? ¿Alguna otra duda, niños, de esto? Oiga, maestra, Sí, yo una pregunta. sí. Y bueno, en el caso de que, bueno, de que los familiares no autoricen que les hagan la necropsia o la autopsia, ahí es cómo se le puede hacer o cómo se investiga la causa de la muerte. Es que aquí es un tema, porque entonces, recuerden que en el proceso penal hay varias partes involucradas. Está la parte acusadora, que es el Ministerio Público, está la víctima o el ofendido, está obviamente el imputado, y si la familia no lo permite, pues lo que va a suceder es que van a tener un elemento menos de prueba para determinar quién fue. Si es que hablamos de un posible homicidio, no van a poder determinar la causa de muerte y no vamos a saber específicamente qué fue lo que pasó. Y si ustedes tenían la intención de procesar a un posible imputado, pues ya no va a haber elementos suficientes. Ese es el tema, ¿no? Ok, maestra, muchas gracias. Sí. En un homicidio, prácticamente una de las pruebas reinas es justamente esta pericial en medicina forense. El médico forense puede determinar la causa de muerte. Como ya lo sabemos, tenemos una crisis institucional muy álgida en nuestro sistema de justicia penal. Generalmente los médicos forenses son muy flojitos, hay que estarle diciendo qué hacer. Las conclusiones, a lo mejor pensaríamos que el dictamen va a ser un cuaderno completo de conclusiones, y no. 2 hojitas, 1 hojita, 3 hojitas presentan con la causa de muerte, y a lo mejor eso no es suficiente. Y ahí es cuando tiene que entrar o el Ministerio Público o el asesor jurídico, que debe tener la pericia suficiente para poder a lo mejor llamar a un perito privado, algún médico privado que puede determinar la causa de muerte si es que consideramos que no es suficiente el dictamen que rinde el médico forense. Eso también lo podemos hacer y es un elemento de prueba que seguramente va a pesar dentro del proceso penal, ¿ok? Hablando de homicidios, claro está. Hablando de violaciones es otra cosa, totalmente. Es una cosa bien delicada. También hay otro tipo de situaciones. Pobres, no nada más mujeres, hombres también que han sido víctimas de violación. Lo que hacen es mandarlos a psicología y todo lo quieren hacer al mismo tiempo. Los mandan al departamento de psicología, quieren que tengan 50 terapias con 50, bueno, es un decir, ¿no? Vayan a ver a 3 psicólogos y ve al CABI y ve a tal lugar y luego los mandan al médico forense para que los analice de por sí es una situación incómoda y les receta una serie de antibióticos que es una bomba de tiempo para prevenir todas estas enfermedades y pues allá está la pobre víctima con todos los malestares. Cuando nosotros nos enfermamos, existen antibióticos, algún tipo de infección, existen antibióticos para determinadas partes del cuerpo. Y a estos señores les recetan, tómate estos 5 antibióticos, estos 7 antibióticos para prevenir algún tipo de infección de transmisión sexual y así lo hacen. Entonces, como se darán cuenta, la crisis institucional, que es uno de los temas que vamos a ver en este curso, es delicada. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? No, Yo tenía una cuando estaba hablando sobre la necropsis.
¿hay alguna diferencia, o no sé si ya lo dijo y a lo mejor no escuché, ¿hay alguna diferencia entre autopsia y necropsia? Necropsia, necros, muerto. Los necrofílicos son esas filias que tienen hacia los muertos. Justamente una se hace, este, hay varias opiniones. Se supone que las necropsias se hacen para determinar causas de muerte desde el punto de vista criminal y las autopsias se hacen para determinar desde el punto de vista médico. Es la diferenciación que hacen, puede ser cierta o puede ser no cierta. Lo cierto es que tienen la misma finalidad, ¿ok? Ok, gracias. Sí, ok. ¿Alguna otra duda? Profesor, Sí. disculpe, ¿la necropsia por qué la hacen? O sea, ¿en qué casos es cuando las hacen? Cuando fallece una persona y no conocemos no sabemos las causas de muerte de esa persona, imagínate que te encuentras a un vagabundo en la calle muerto o a una persona en la vía pública con una mancha de sangre y no sabes qué fue lo que pasó. Una persona que no falleció en un hospital, cuya causa de muerte se ignore, lo primero que tiene que pasar es que tenemos que darle vista a las autoridades competentes. El Ministerio Público va a hacer una investigación, lo tienen que trasladar, y entonces ahí el Ministerio Público, para conocer la causa de muerte, cuando ya esté involucrada la posible comisión de un delito, ahí hablamos de una necropsia, porque el Ministerio Público tiene que conocer. El homicidio es un delito que se persigue de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Sin que los particulares le digan al Ministerio Público, el Ministerio Público lo tiene que investigar. Si el Ministerio Público se encuentra un muertito en la calle, o si alguien da vista del muertito en la calle al MP, el MP es su trabajo, tiene que investigar la causa de muerte y automáticamente va a mandar a hacer una necropsia. Es bien distinto eso a que pues un familiar desafortunado, ya sabemos que tiene alguna enfermedad terminal, está en un hospital y pues desafortunadamente fallece, ya lo esperábamos, el médico ya lo había comentado, bueno, pues ahí los familiares respetan, no van a hacer una necropsia, ¿verdad? Pero en esos casos pues podemos omitir esta autopsia, que sería el término correcto en ese caso. No es lo mismo que si nosotros encontramos un cadáver en la vía pública. No sé si me explica. De hecho, creo que, bueno, en alguna ocasión llegué a leer, usted acláreme, y creo que al sujeto en este caso también les clasifican de diferente forma. Por ejemplo, si murió de forma natural, si fue por un accidente, si se Claro. considera por homicidio. ¿Cuáles eran los nombres De hecho, de las clasificaciones? eso es importantísimo, eso que estás comentando. Bueno, lo que pasa es que en el acta de defunción siempre tiene que ir, es lo recomendable, ¿eh? Nunca toquen al muertito por situaciones hasta que no llegue, pues hasta que no llegue en su momento, si es necesario, porque no en todos los casos es así, algún médico que certifique la causa de muerte o en su defecto el Ministerio Público. Si desconocemos la causa de muerte, siempre van a llamar al Ministerio Público. Pero en el Ministerio Público más bien, en el acta que se levante, o que levante el médico certificado, en ese momento, ahí en ese documento van a insertar la causa de muerte. Y hay muchas, ¿eh? No nada más estas que comentas. Puede ser un paro, un ataque al corazón, una trombosis, Sino que hasta se puede cuando se avientan al metro, ¿no? sino que Bueno, yo alguna vez me comentaron que, por ejemplo, no puede bajar a alguien y subirlo así porque sí, porque está inconsciente. como que es inconsciente. Ajá, por ejemplo, de que puede pasar la situación de que, no sé, se avienta alguien y y no va a pasar ningún metro ni nada. Pero pues todos lo están viendo, nadie puede bajar ni subirlo, o sea, ni Ah, sabiendo que ok, está inconsciente por porque el lo pueden estado subir de... y se Ah, puede ok, morir. porque es Sí, incapaz en ajá. derecho, que es lo que me quieres transmitir, es correcto. Sí, ahí sí, definitivamente tiene que ir un médico o hay que darle vista a alguna autoridad. No es que no tengas que hacerlo, pero así como funciona nuestra justicia, seguramente te van a involucrar a lo mejor en esa causa. Pues nadie lo hace, precisamente por eso. No porque esté prohibido, no porque lo prohíben las leyes, sino porque seguramente pensamos o asumimos que la autoridad nos va a hacer partícipes en ese acto si es que llega a pasar algo. Y esa es la cultura que tenemos como mexicanos, pero bueno, en otros países no es tanto así, ¿eh? Y bueno, esto que me comentabas, Jordan, es interesante. La causa de muerte siempre se va a especificar en el acta, pero no es que nos tengamos que quedar con esa información. El médico que va a certificar la muerte tiene que asentar específicamente la razón por la cual falleció y ya decidiremos, con base en la opinión de este médico, si tendremos que darle vista al Ministerio Público o no. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra duda? Gracias. Bueno, niños, entonces, ¿por qué les estoy comentando todo esto? Porque, como les platicaba, el derecho penal
pues prácticamente tiene tres objetos de estudio: los delitos, las penas y las medidas de seguridad. Y justamente para estudiar estos temas nos vamos a apoyar de estas ciencias, especialmente penales o estas ciencias auxiliares. Cuando son por muerte natural no es necesario poner a disposición el cadáver ante el Ministerio Público. Claro, y que hay que entender por muerte natural. Una muerte natural, como lo podemos entender, o es una muerte en la cual no estuvo implicado algún tipo de, aparentemente algún tipo de crimen, ¿ok? Si una persona se muere por una edad longeva, por una enfermedad terminal, pues no es que tenga que ser necesario ponerlo a disposición, es correcto. Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poquito de la criminología, que por ahí me estaba preguntando, creo, Giovanni. Si estuviéramos en primer semestre y retomáramos estas sesiones de criminología, yo les podría comentar que en un primer momento la criminología sí, también es una ciencia, esto es importantísimo comentarlo. La criminología sí es una ciencia porque también tiene objetos de estudio. ¿Y cuáles son en un primer momento los objetos de estudio de la criminología? Porque no es uno, son varios. El crimen, el criminal y la criminalidad. El crimen, el criminal y la criminalidad. Estos son los objetos de estudio de la criminología en un primer momento, que si ustedes se fijan, prácticamente son las mismas figuras o son símiles en derecho penal. El crimen es exactamente lo mismo que delito. El criminal es exactamente lo mismo que delincuente. No escribí mal. Delincuente. Y la criminalidad es exactamente lo mismo que delincuencia. Son los mismos fenómenos, pero los vamos a bautizar con un diferente punto de vista, con un matiz diferente. Le vamos a dar un nombre, porque como platicábamos hace un momento, desde el punto de vista criminológico, vamos a dar un enfoque más científico, un enfoque más teórico a estas figuras del crimen, del criminal y la criminalidad, que en primer momento eso es lo que estudiamos en la criminología. Ahora, en este segundo curso de criminología nos vamos a dar cuenta que hay más cosas que estudiamos, que hay más objetos de estudio que estudiamos a la luz de la criminología. Son justamente estos temas los que vamos a platicar estas próximas sesiones. ¿Cuáles son los diversos objetos de estudio de esta criminología? En un primer momento sabemos que en la criminología se estudia el crimen, al criminal y a la criminalidad, y hay que entender qué es eso. Hay que entender al delincuente desde el punto de vista criminológico, hay que entender al delito desde el punto de vista criminológico y a la delincuencia desde el punto de vista criminológico. ¿Quién es el delincuente o quién es el criminal? Es la persona que transgrede justamente esta norma instituida por el Estado. Finalmente nosotros como hombres fuimos los que decidimos crear este Estado para que sufrague nuestras necesidades como seres humanos. El Estado se creó para que nosotros nos agrupáramos como hombres y este ente que atribuimos de poder protegiera nuestras necesidades fundamentales a través de derechos debidamente instituidos en la Carta Magna. Y luego entonces todo aquello que sea nocivo, todas aquellas conductas que sean nocivas para nuestro devenir histórico y para el desarrollo social en el que vivimos, pues se llamarán delitos. Nosotros mismos vamos a decidir cuáles son los delitos que vamos a castigar. Somos una, no sé cómo la llevaron en constitucional, pero somos una república, somos representativos y nosotros tenemos plena voz en el Congreso a través de nuestros representantes legales, a través de estos diputados. ¿Cuántos diputados hay, niños? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda cuántos diputados hay? ¿Cómo les fue en constitucional y en teoría del Estado y constitucional? ¿Cómo les fue? ¿Vieron esto? Hay 500 diputados y diputadas. ¿Y a quién representan estos diputados? Al Poder Legislativo. ¿Pero a quién representan? Son parte del Poder Legislativo, sí, pero ¿a quién representan esos diputados? Pues a la sociedad. A la población, que es incorrecto decir pueblo. Sí lo vimos, no representan a los distritos, mi estimado Gerardo, representan a los ciudadanos. Se supone que hay 500 diputados y esos diputados nos representan. Como nosotros no podemos estar todos al mismo tiempo en el Congreso,
tenemos que elegir a nuestros representantes, que se llaman diputados. Y estos diputados son los que van a proponer las leyes en un momento dado, que no son los únicos. También lo puede hacer cierto porcentaje del padrón electoral, también lo puede hacer el presidente de la República, también lo puede hacer la Cámara de Senadores. Vamos a proponer leyes. ¿A quién representa el Senado? ¿Se acuerdan cuántos senadores hay? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. ¿Cuántos senadores hay? 128. Sí, 128. ¿Y a quién representan los senadores? Eso sí representarían los distritos, como decía Gerardo. A los estados, mis queridos muchachos. Los senadores representan a los estados, ¿ok? Bueno, los diputados representan a los ciudadanos, Yona, a los ciudadanos. Entonces, nosotros como ciudadanos, claro que sí, nosotros como ciudadanos somos los que vamos a decidir cuáles son esas conductas antisociales, antijurídicas que nos afectan socialmente. Por ejemplo, todos, me imagino que a esas alturas del partido ya conocen estas últimas novedades. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido de manera general despenalizar el aborto en toda la República Mexicana, cuando antes había ciertos estados que todavía preveían a esta conducta como un delito, pero ya no más. Ahora ya el aborto ya no va a ser un delito porque socialmente así fue decidido. ¿Sí está claro esto que les estoy comentando o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿quién decide que es una conducta dañosa? ¿Quién decide qué conductas están prohibidas? ¿Qué conductas se deben de considerar delitos, dañosas para el Estado? Pues nosotros mismos, a través de los diputados en el Congreso, y se va a materializar en una ley, ¿ok? Esas son las conductas que van a estar prohibidas. Entonces, se dice que la criminología justamente es una disciplina científica. ¿Por qué? Pues porque tiene objetos de estudio, como el crimen, como el criminal, como la criminalidad. Es una disciplina científica y además es interdisciplinaria. Es interdisciplinaria, es científica porque es una ciencia. Tiene un objeto de estudio esta criminología, de hecho varios. En un primer momento hablamos de justamente del crimen, del criminal y de la criminalidad. Vamos a ver más adelante que hay más que eso, ¿ok? Pero a ver, es interdisciplinaria. La criminología es interdisciplinaria justamente porque nos vamos a apoyar de otras ciencias, de otras artes, de otras disciplinas, justamente para poder estudiar estos objetos que plantea la criminología, ¿ok? Tiene como objeto de estudio el crimen, el criminal, la criminalidad, ¿ok? Desde muchos puntos de vista, que es justamente lo que vamos a estudiar en este curso. En criminología, afortunado o desafortunadamente, hay muchos puntos de vista. Vamos a tener que manejar algunos autores, varios autores, para que ustedes conozcan cuáles son los pensamientos básicos. De eso se trata este curso y el anterior, que ustedes conozcan quién es Rafael Garófalo, César Lombroso, Francesco Carrara, que ustedes conozcan quién es Stendhal, Ángela Peralta, etcétera. Todo eso es lo que vamos a estudiar en este curso, ¿ok? Vamos a estudiar también a la víctima en la criminología. Es importante, por eso a finales del curso es que proyectamos darles por ahí algunos estudios pormenorizados en torno a la víctima o al ofendido, que son propiamente víctimas del delito. ¿Alguien sabe cuáles son o cuál es la diferencia entre víctima y ofendido? De que la víctima, bueno, yo creo que la víctima es la que ya tuvo la agresión y el ofendido es el que no tuvo la agresión, pero sí fue como amenazado. ¿Ok? ¿Alguien más? Yo, que la víctima, pues sí es alguien que pues tuvo una lesión o daño, y el ofendido, pues una conducta que afecte o que ponga en peligro ay, se me fue. No te preocupes. ¿Alguien más? Vamos a platicarlo así, niños, que eso es importante. En un homicidio, que es el caso más clásico, ¿quién es la víctima? El que está, bueno, el que falla. Porque está muerto. Muertito es la víctima, El fallecido. el asesinado, claro. El que sufre directamente la repercusión del daño que cometió el criminal.
Y el ofendido o los ofendidos, ¿quiénes serán los ofendidos? Los Su familia. familiares. La familia, claro, la familia del fallecido. Ellos sufren directamente las consecuencias del acto criminal. ¿Sí me explicó? ¿Sí está clara la diferencia entre víctima y ofendido? Víctima justamente es la persona que va a sufrir de manera directa el daño cometido por el criminal como consecuencia directa del desacato de la ley. Y el ofendido va a ser justamente, o van a ser justamente aquellas personas que van a sufrir como consecuencia directa del crimen todos estos daños, que pudieran ser de varios tipos, psicológico, emocional, etcétera. ¿Ok? Hay delitos en los cuales el ofendido es la propia sociedad. Por ejemplo, si ustedes falsifican un acta, eh, una IFE, si ustedes falsifican una INE, que ya es INE, una credencial para votar y se ostentan frente a una autoridad con la INE falsa, a lo mejor aparentemente no hay ofendido. ¿Quién es el ofendido? La propia sociedad. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del Ministerio Público? Cuando les pregunto qué es la naturaleza jurídica, mmm, no se hagan bolas con el lenguaje, ¿eh? Solamente les estoy preguntando qué es en derecho, naturaleza jurídica. Si yo les pregunto cuál es la naturaleza jurídica del Ministerio Público, del MP, ¿ustedes qué me responderían? Es decir, les estoy preguntando en derecho qué es el MP, qué es el Ministerio Público. ¿Alguien sabe? La asociación que se encarga de recibir todos los, pues sí, las quejas o todo eso de los ciudadanos. Ok, ¿alguien más? La que se tiene que encargar de investigar. Entre otras labores. ¿Qué más? La que imparte justicia a un Eso, delito. esos son los jueces, mi querida Jessica. Por lo que yo entiendo es bueno, la organización que se dedica a investigar, determinar y acreditar inocencia o culpabilidad. Esos son los jueces. Ahí les va. El Ministerio Público, para empezar, no pertenece al Poder Judicial. Ya sabemos que tenemos tres poderes en la Unión. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Solamente los jueces, en términos del artículo 17 constitucional, pueden procesar y condenar a un delincuente. El Ministerio Público no. El Ministerio Público es una autoridad que pertenece al Poder Ejecutivo, no al Judicial. ¿Y cuál es la naturaleza jurídica del MP? ¿Qué es? Muy sencillo. Es el representante de la sociedad, niños. Esto lo van a escuchar hasta el cansancio. El Ministerio Público es el representante de la sociedad. No nada más hace cosas penales. Si bien es cierto que si nosotros tenemos conocimiento de la comisión de un delito, o si bien somos víctimas de un delito, pues tenemos que ir a acusar al delincuente con el Ministerio Público a través de una denuncia o querella. ¿Ok? Ya hablaremos de eso en el futuro. ¿Y qué va a hacer el Ministerio Público? Efectivamente va a investigar la comisión de ese delito, va a reunir elementos que acrediten una probable responsabilidad, que acrediten la existencia del cuerpo del delito. Si considera que si hay elementos, bueno, pues entonces el Ministerio Público va a ejercer una acción penal, ¿ok? Y ya serán las autoridades jurisdiccionales las que definan la situación jurídica de estos imputados o de estos acusados, para llamarlos de otra manera, ¿ok? Como es el representante de la sociedad, el Ministerio Público no nada más hace cosas penales, también comparece los procesos familiares, por ejemplo, porque en derecho familiar, el derecho familiar es una rama que se considera de interés social, que nos interesa a toda la sociedad. Entonces, por eso se le llama al Ministerio Público, no porque exista algún delito. Más o menos para que tengan sus primeras ideas del Ministerio Público, ¿ok? Entonces, vamos a analizar uno de los objetos de estudio de la criminología, y por eso estoy comentando esto, es una figura que se llama reacción social institucional. Reacción social institucional, esto es importantísimo. ¿Qué capacidad de respuesta tienen nuestras autoridades, nuestras instituciones para hacerle frente a uno de estos sucesos? Si ustedes, esperemos que no, si ustedes o algún ser querido son víctimas de un delito, pues ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Tienen que acudir al Ministerio Público para justamente hacerlo del conocimiento y el Ministerio Público tiene que investigar. Pero a ver,
Póngase a pensar esto, el Ministerio Público hace bien su trabajo, en realidad, los atiende de manera pronta, expedita, le da una atención a la víctima o al ofendido digna, inmediata. ¿Han tenido alguna experiencia con esto? Sí, son muy... vulgarmente piden siempre mordidas, siempre dan largas, que porque están en su cambio de turno, todo pasa siempre. Sí, todo pasa exactamente. Además de eso, ¿qué otro tipo de críticas pueden hacerle al aparato institucional llamado Ministerio Público? Tienen que llegar prácticamente con el ojo de fuera, con las vísceras sangrando. O sea, una persona, por ejemplo, que sufre el delito de violación, la tienen esperando horas, horas sentada, en vez de pasarla de manera inmediata con el médico legista, en vez de darle una atención digna, decorosa. Si son víctimas de violencia familiar, que eso es muy común, todas las personas está muy de moda que cuando alguien sufre violencia familiar, hoy por hoy queremos ir al Ministerio Público, es que yo tengo pruebas, tengo grabaciones en audios y tengo fotografías y en Facebook yo vi como él, como ella, como todos estábamos agrediéndonos. Hay situaciones que también sean coherentes, jóvenes. Ya lo veremos a continuación. No son ni tendrán ningún tipo de repercusión jurídica. Pero si fueron víctimas de un tipo de delito como este, pues por supuesto que merecen una atención inmediata. ¿Qué es lo primero que hacen? El primer filtro es una persona, un abogado, una abogada. ¿Qué le pasó? Cuénteme. Me pasó esto y esto y esto y esto. No, no, fíjese que no se puede. Aquí no hacemos esto, váyase allí al búnker o váyase a otra fiscalía. Oiga, pero es mi derecho plantear una denuncia o una querella, quiero hacerla. No, es que no se puede. Bueno, se la voy a levantar, pero de una vez le digo que eso no va a prosperar. ¿Ustedes creen que esa es una respuesta adecuada? ¿Perdón? No. Sí, me pasó cuando fui a levantar una querella. Justamente me dijeron eso, pues no va a proceder, pero pues yo se la levanto. Pues sí, obviamente pues ya estaba informada de las cosas y aún así pues levanté mi querella. Claro, esa crisis que nosotros estamos justamente criticando es lo que criminológicamente se estudia como reacción social institucional. Y no nada más con el Ministerio Público. Espero que por aquí, porque en otros salones espero que aquí no haya algún compañero que pertenezca al órgano policial, pero también los policías, cuando queremos llamar o queremos auxiliarnos o apoyarnos en un policía, oiga, oficial, me acaban de robar, ¿dónde? ¿A poco? ¿A poco sí le pasó eso? ¿En serio? Oiga, joven, se está yendo, ayúdeme, trae mis cosas, trae mi cartera, me agredió, me cuchilló, lo que sea. Bueno, déjeme ahorita hablar, y le piden a uno para la coca. Bueno, eso O hablando a luego, nivel. Sí, adelante. o luego las marca uno y tardan un montón en llegar y ya llegan ya que pasó todo. Ah, claro, exactamente. Más delicado aún, los jueces, niños. Hay jueces que no conocen de la materia, hay jueces que no conocen de la materia penal. Sí, hay muchas figuras que justamente tenemos que analizar desde el punto de vista criminológico. Esa es una de las cosas, eso es uno de los temas que ustedes como criminólogos tienen que hacer en el futuro, por eso lo estoy planteando, porque también es parte del objeto de estudio de la criminología, estudiar esta reacción social institucional. Ustedes como criminólogos, con base en la ciencia que ustedes están aprendiendo, ¿qué soluciones, qué propuestas van a hacer para que esta reacción institucional pueda redimirse, pueda disminuir? No nada más se trata de disminuir el índice delictivo, también se trata de que ustedes puedan proponer soluciones y poder tener control de esta reacción social institucional. ¿Cuántos de ustedes en su educación primaria, secundaria o de bachillerato tuvieron alguna clase adecuada de criminología? Ustedes estudian criminología por convicción, pero ¿quién no les dice que un arquitecto, que un biólogo, que un matemático no tendría que estudiar criminología? O que a lo mejor los niños en sus clases de civismo tengan que estar familiarizados para saber qué hacer en caso de ser víctimas de algún abuso. Hay pláticas, en algunas escuelas se llegan a dar pláticas, pero son cuestiones que todavía no están tan desarrolladas. Pláticas en cuanto a la drogadicción, que también eso es un tema que veremos, la delincuencia infantojuvenil, la delincuencia en hombres, en mujeres. Hay muchos criminólogos que hacen ese tipo de distinción. ¿Ustedes qué proponen? Por eso estudiamos todo esto desde el punto de vista.
Sí, De hecho, es a lo que hace mención también el doctor Rodríguez en el video que nos envió, que lo ideal es de que la materia se empiece a impartir desde las escuelas, que es donde, pues por lo general llegan a ser como el crimen y todo eso. es correcto. Muy bien. Sí, me da gusto si han visto este video. ¿Qué más estudiamos en criminología? ¿Qué otro objeto de estudio tenemos por aquí? La reacción cultural, las causas culturales, porque también tenemos que entender cómo es que se cometen esos delitos, las razones por virtud de las cuales se comete el delito. Y hay muchas razones, ¿eh? Hay razones culturales, hay razones económicas, hay razones médicas. Todos estos fenómenos sociológicos los tenemos que estudiar desde el punto de vista criminológico. Ustedes tendrán que dominar perfectamente las tres escuelas que vamos a ver en este curso, que son la criminología clínica, la interaccionista y la organizacional, ya las veremos en su momento, para poder entender desde qué punto abordar como criminólogos estos problemas. Entonces, a ver, la causa del crimen se debió a un motivo cultural, se debió a un motivo económico, a un motivo sociológico. Nosotros tenemos muchos estigmas como sociedad que tenemos que empezar a trabajar, a redimir. No nos vayamos tan lejos, hace que será en los años 40, 50, algunos criminólogos propiamente, como el propio César Lombroso, asociaba, por ejemplo, el tema de los tatuajes, sin ofender a nadie. No tengo nada en cuenta de los tatuajes, pero es lo que decía este señor. Asociaba el uso de los tatuajes justamente con los criminales, hombres, mujeres. Refería, por ejemplo, a las mujeres A la criminales. zona, ¿no? También en donde se encontraban los tatuajes. Claro, es más, a las características anatómicas, craneales, todo esto que hablábamos en torno a César Lombroso, clasificaba a los delincuentes como justamente el delincuente histérico, el criminaloide, el pequeño criminal, el delincuente profesionista, la mujer criminal. Desde entonces ya se estudiaba esto de la mujer criminal. Antes hablábamos, teníamos una concepción de la mujer totalmente diferente a como está en nuestros días. Una cosa es la criminología de las mujeres y otra cosa son las nuevas tendencias que también existen, ¿eh? De criminologías en torno a la violación de los derechos de la mujer. Hablamos de los feminicidios, que también es un tema que hoy nos está acogiendo mucho a nosotros, que nos está preocupando demasiado. A ver, ¿alguno de ustedes sabe cuál es la línea invisible entre un homicidio y un feminicidio? ¿Cómo no entendí? ¿Qué diferencia hay entre un homicidio y un feminicidio? Pues un homicidio, no. Que el feminicidio pues son puras mujeres, ¿no? A las que bueno, les privan de la vida. Pero a ver, yo también puedo asesinar a una mujer. Puedo cometer un homicidio, vamos a entenderlo así. Desde el punto de vista jurídico, comete el delito de homicidio aquel que priva de la vida a otro. Nada más, sin hacer distinción de género. Entonces, ¿qué diferencia habrá entre un feminicidio y un homicidio? De que el feminicidio se le priva de la vida solamente, por ejemplo, a las mujeres solamente por ser mujer. Por razón de su género. Eso es Ujú. correcto. Está previsto este delito en el Código Penal Federal y además el feminicidio es esto, un tipo penal, un delito que indica... A ver, adelante, por ahí habría un comentario. Ok. Es un tipo penal, un delito que refiere que cuando a una persona, a una mujer se le priva específicamente por razón de su género, se cometerá este delito de feminicidio. Pero además el Código Penal nos plantea supuestos muy específicos, como por ejemplo el tema de la lascividad, el tema de la sexualidad, a veces hasta el tema de la necrofilia, que es una situación delicada. Si una mujer fue asesinada con alguna intención sexual o después de haber sido asesinada, la persona o el agresor a lo mejor tiene algún tipo o ejerce algún tipo de conductas sexuales respecto al cadáver, eso es feminicidio y eso lo dice la propia ley. Otra de las cosas que vamos a estudiar, que también es un objeto de estudio de la criminología, justamente es esto, la prevención de los hechos de la violencia, la prevención de la violencia. Eso es uno de los fines primordiales en esta materia de la criminología. Ustedes como criminólogos, ¿qué proponen? ¿Qué proponen para prevenir la violencia en todos los niveles? Los crímenes se pueden dar en
colonias o en lugares económicamente desfavorecidos, y de igual manera también se pueden dar en lugares económicamente favorecidos. Eso es distinto, pero de que hay factores que influyen en que el delincuente cometa este tipo de actos, los hay. Entonces, para resumir adecuadamente estas ideas, ¿qué estudios o qué objetos de estudio podemos o vamos a referir en este curso desde el punto de vista criminológico? Naturalmente, el crimen, el criminal, lo estoy anotando en el chat, la criminalidad, que podemos entender que es lo mismo que delito, delincuente, delincuencia, pena, vamos a estudiar las penas, qué tipo de penas merecen esas personas, merecerán una pena o a lo mejor necesitarán algún tratamiento especial. A lo mejor un enfermo mental cometió un delito no por gusto, sino porque tiene una enfermedad mental. A lo mejor necesitamos un tratamiento específico. Necesitamos analizar las causas del crimen desde el punto de vista económico, social, cultural. Vamos a estudiar a la reacción social institucional. Y vamos a estudiar también la prevención de los hechos de la violencia. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda de esto que estoy comentando, niños? Yo sí, profesor. Usted había comentado que una persona, por ejemplo, si cometía un crimen no por gusto, sino por una enfermedad mental, ¿eso haría que su pena fuera diferente? Excelente pregunta. Y eso se puede responder desde el punto de vista jurídico. Hay un elemento del delito que se llama imputabilidad. La imputabilidad justamente es ese entendimiento que va a tener el delincuente para cometer sus acciones. Recuerden que las personas en derecho tenemos dos tipos de capacidad. Capacidad de goce, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce se adquiere desde que uno es concebido en el vientre materno y fenece después de la muerte. La capacidad de ejercicio se adquiere a los 18. Vamos a ver este tema la semana que viene. Pero a ver, hay personas que tienen 18 años o más y tienen alguna enfermedad o trastorno mental. Entonces no pueden tener esa capacidad de ejercicio, son incapaces. Si una persona carece de esta capacidad de ejercicio en el mundo del derecho y comete un delito, es inimputable. Se actualiza el elemento negativo de inimputabilidad. Y entonces, a lo mejor no lo voy a meter a prisión, pero en vez de aplicar una pena, voy a aplicar una medida de seguridad y el juez puede declarar en la sentencia que esa persona no va a ser acreedor a una privación de la libertad, sino a lo mejor va a ser sometido a un tratamiento clínico en un hospital específicamente diseñado para tratar esta enfermedad. Si entendemos la diferencia, hay que saber cómo tratar al delincuente. Todo esto es lo que vamos a ver aquí. ¿Sí respondí tu pregunta, Giovanni? Sí, profesor. Ok. ¿Alguna otra duda? Gracias. Sí. Bueno, yo les agradezco su atención y nos vemos el próximo fin de semana. Por favor, estudien. Sí, gracias. Gracias, buen día. Buen día. Gracias, profesor. Buen día. Buen día. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Bendito día. Igualmente. Hasta luego, profe. Gracias. Siendo las 8:02 del día 18 de septiembre de 2021, damos por concluida la sesión de corrientes del pensamiento criminológico en su horario de 9 a 11 de la mañana.